Un pequeño pueblo pacífico y tranquilo se ve envuelto en el daño colateral producido por los pocos éticos experimentos de una farmacéutica bastante inescrupulosa. Y ahora, policías y personas del común deben enfrentar una amenaza de película de horror. ¿Sabes de qué videojuego te estamos hablando? Pues quédate en este video porque hoy te presento Resident Evil, los zombies más entrañables de los videojuegos. Yo soy María Darks y esto es Proyecto Somniciento. Y antes de comenzar, recuerda seguirnos en nuestras contagiosas redes sociales. Bueno, la cosa sabrosa va así. En el 90 en Japón, un joven llamado Shinji Mikami llegó a trabajar en una empresa que ya tenía algunos juegos publicados, pero aún estaba por dar el salto a las grandes ligas. Esa empresa no era otra que Capcom, obviamente. Como los japoneses se mueven más rápido que el viento, para el 93, Shinji ya tenía juegos como Capcom Quiz Hatena no Daiboken y ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Para el Game Boy, y Aladdin, junto con Tropa Goofy, para el Super Famicom, entre los títulos que estuvieron a su cargo. Para ese entonces, el primer PlayStation estaba por salir, y Capcom vino con la idea de hacer un juego de horror, que en los primeros esbozos se llamó videojuego de horror. Muy creativo si me lo preguntas. El caso es que este videojuego se pensó para hacer un remake de Sweet Home, pero por las limitaciones de las consolas de 16 bits, no era posible introducir una película entera en los cartuchos. Así que Capcom quiso dar el gran paso y apostar por la nueva consola que ya estaba en el mercado y lo estaba revolucionando. Al ver el talento de Shinji con los videojuegos y ver que el horror no le gustaba mucho por ser una persona asustadiza, Tokuro Fujiwara, diseñador de videojuegos, lo escogió para la tarea de crear este juego. En sus palabras, porque una persona que no conoce el miedo no puede crear una experiencia real, y más tratándose de videojuegos. Así pues, con Sweet Home en mente para la base, Shinji empezó a moldear la idea, con los fantasmas como los protagonistas originales del juego. Una idea que fue descartada pronto, desde que se consideró que no habría mucha adrenalina en dispararle a unos seres etéreos, y la idea del videojuego era que proporcionara la misma emoción que proporcionó un parque de horror, solo que en la comodidad del hogar, por lo que se pensó en un peligro más físico, pero que al tiempo fuera fácilmente identificable por los jugadores. Justo en ese momento, el amanecer de los muertos le vino a la mente a Shinji, ya que él es fan de esta peli. Y así, el concepto del juego ya estaba tomando forma. Pero si crees que lo más terrorífico de este juego es su temática, pues te equivocas. Porque así como ocurre en el desarrollo de muchos videojuegos, la parte de horror verdadero ocurre en las oficinas donde el desarrollo tiene lugar. Resulta que Shinji Mikami trabajó totalmente solo durante 6 meses en la concepción del juego, muy probablemente durmiendo en la oficina como se suele hacer en Japón, y con una enorme presión encima, como se suele hacer en Japón. Terrorífico hasta los huesos. Bueno, durante ese tiempo Shinji hizo el diseño de personajes, diseño de ambientación y escribió un guión de 40 páginas. Y tras el medio año solo, un planeador se unió al desarrollo, pero lo abandonó a los 3 meses, dejando a Shinji una vez más solo. Pero al poco tiempo se creció a 15 personas y la sabrosura empezó realmente, porque dentro de estos 15 estaban Hideki Kamiya, Hiroki Kato, Kazunori Kadoi, Yasuhiro Ampo, Katsushi Karatsuma e Ippo Yamada, que se encargaron de darle vida a la creación de Shinji Mikami. Y podríamos decir que fueron imprescindibles para que el proyecto quedara como lo conocemos hoy en día, aunque hubo bastantes ideas que no llegamos a ver. En esa etapa del desarrollo se pensó en un videojuego en primera persona y en una perspectiva de cámara al hombro, pero ambas fueron descartadas por las capacidades del primer PlayStation, aunque, como todos sabemos, ambas ideas fueron retomadas en el futuro y usadas con éxito.
Así que, tomando como referencia el videojuego del 92, Alone in the Dark, el equipo de desarrollo se decantó por los gráficos pre-renderizados y cámara estática, dándole un aspecto único al juego, y para los inocentes ojos de esos ayeres, uno más realista también. Aunque los buenos gráficos supusieron sacrificar operabilidad en las mismas palabras de Shinji, de manera que tanto los polígonos de los personajes como sus movimientos sufrieron una reducción en calidad, y por eso resulta un poco incómodo acostumbrarse al dominio de los personajes en este primer título. Pero lo que sí es fácil de dominar es el botón de suscribirte. Dale mucho amor y activa la campanita macabra para que sepas cuando subimos un nuevo video. Bueno, con todo casi listo, solo quedaba pulir las mecánicas del juego, escoger a los personajes y hacer un intro que la rompiera asustando a los jugadores. Al inicio se contempló un modo cooperativo en el que fuera posible dominar a 2 personajes al mismo tiempo. Pero con las limitaciones de la consola y con el hecho de estar aprendiendo sobre la marcha, la idea no cuajó bien. De los personajes, casi todos quedaron iguales desde los bocetos iniciales, lo cual es bastante raro. Pero hubo 2 que finalmente fueron descartados. Gelser, que era un cyborg que usaba mira infrarroja, y afortunadamente fue descartado porque un cyborg no pintaba nada aquí. Y Dewey, que era un afroamericano y, por extensión, el alivio cómico, según la forma de pensar de la época, valga aclarar. Pero afortunadamente también fue descartado porque la comicidad tampoco pintaba con el tono del juego. Y finalmente, el intro sí da mucho miedo, pero por lo malo y de bajo presupuesto que es. Por cierto, tenemos un video dedicado al infame intro del primer Resident Evil y te lo dejamos aquí arribita para que lo veas al terminar este. Ya con casi todo armado, había que introducir más elementos que asustaran, así que el equipo apeló a criaturas basadas en animales, un buen ritmo entre los momentos sin peligros y la aparición de amenazas. Además, sonidos como los quejidos y pasos de los zombies fueron incorporados para aumentar el estrés. La idea de Shinji Mikami era brindar una sensación de indefensión propia de las pelis de horror. Y bueno, como lo dijimos, es el desarrollo de un videojuego lo que es realmente terrorífico, y en este hubo que hacer dobles turnos y trabajar hasta el cansancio para poder terminarlo. Además, Shinji tuvo que enfrentar dimisiones de miembros del equipo por la dificultad del desarrollo. Muchos traspiés y dificultades, como la posibilidad de la bancarrota para Capcom por la incertidumbre del proyecto y su posible fracaso comercial. E incluso la posibilidad de que el título fuera cancelado, ya que una consultoría sugirió a Capcom esto. Pero a pesar de todo, el tesón de Shinji Mikami y del equipo finalmente rindió sus frutos y felizmente, en marzo del 96, Biohazard fue liberado en Japón y Gringolandia, y en agosto en Europa. ¿Y cómo le fue? Pues como dicen por ahí, el resto es historia. Porque el juego fue un éxito rotundo, convirtiéndose en uno de los títulos representativos de Capcom y dando pie a toda una saga de videojuegos, además de infinidad de ports y remakes del primer título. Cuéntame en los comentarios qué opinas del primer Resident Evil. Si quieres ver otro video bien sabroso de terror, tenemos algo justo aquí. No olvides que tenemos un Patreon terrorífico y súper gracias para que puedas apoyar nuestro contenido. Y si no puedes, con compartir este video nos estarías ayudando a continuar. Conmigo será hasta la próxima terrorífica ocasión. Yo soy María Darks y esto es Proyecto Sol Naciente. ¡Hasta la próxima!